La teletransportación, la posibilidad de que alguien pueda viajar de un lugar a otro en segundos, en milésimas de segundos. Para muchos científicos puede ser probable que suceda en el futuro. Sin embargo, hay extraños registros en la historia que parecen indicarnos que algo extraño pudo haber sucedido en algunos momentos de la historia, como la hipótesis, la teoría de que algo extraño pasó en Filadelfia en el siglo XX, específicamente el 28 de octubre de 1943, cuando se hizo un experimento, el famoso experimento de Filadelfia, en el que supuestamente un destructor norteamericano, un barco grande, 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 el USS Eldridge, fue sometido a una gran cantidad de energía electromagnética y desapareció por segundos. Luego apareció y en las paredes los marineros quedaron atrapados, un brazo entre el metal, una cabeza entre el cristal de una ventana, incluso piernas dentro de bombas. Eso es lo que dice alguien como Charles Berlitz, que fue el escritor y el investigador de este caso, que para muchos es simplemente un fraude. Lo cierto es que hay películas y que también hay series y documentales que hablan del fantástico y el famoso experimento de Filadelfia. También hay santos como el padre Pío de Pietrelcina, a quien algunos testigos aseguran haber visto en dos lugares a la vez. La bilocación mística. De todo eso vamos a hablar, de todos esos misterios vamos a hablar con un invitado muy especial que es Hugo Alejandro Bernal en este podcast de Cruz Escribiente, en el que vamos a hablar de un caso sorprendente de la historia, pero de un caso realmente sorprendente de la historia, el de un soldado español en el siglo XVI que, según algunos documentos, apareció al otro lado del mundo. Un caso realmente intrigante, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. ¿Se imaginan poder viajar a otro continente, a otra ciudad, a otro lugar del espacio y del tiempo en segundos? ¿Se imaginan ustedes entrar a una especie de armario, cerrar la puerta en Ciudad de México, en Madrid y luego abrirla y estar en Nueva York o estar en Tokio? Sería sorprendente, sería increíble. Muchos científicos dicen que es posible, por lo menos en el estado cuántico, en la física de las pequeñas partículas. Hoy vamos a hablar de un caso intrigante que le ha dado la vuelta al mundo, y bueno, vamos a hablar de otros casos más, pero el caso de Gil Pérez para mí es uno de los más extraños, extrambóticos de la historia, y para eso, para hablar de esto tan sorprendente que quedó registrado en documentos históricos, estamos con un investigador, un periodista muy reconocido, Hugo Alejandro Bernal. Hugo Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad aquí en Cruz Escribiente. Esteban, para mí es un gusto estar aquí de regreso en Cruz Escribiente en YouTube, uno de los podcasts de misterio más importantes en habla hispana, y en esta oportunidad para hablar sobre un caso realmente impresionante, el de un soldado español, Gil Pérez, quien habría sido el protagonista de uno de los casos de viaje en el tiempo, un trayecto realmente inexplicable, intrigante, muy enigmático, ocurrido en pleno siglo XVI. Bueno, empecemos de una vez, Alejandro. Hablemos de estos extraños acontecimientos de la historia, y es que hay muchos. Por ejemplo, está el famoso mapa de Piri Reis, un mapa que muestra la Antártida y muestra parte de América antes incluso de que llegaran los españoles. También hay unos objetos muy extraños que se han encontrado en algunos yacimientos arqueológicos, como el llamado penique de Maine, una moneda europea que se encontró en un lugar en donde habían habitaciones y construcciones indígenas precolombinas. ¿Qué hacía una moneda europea en un antiguo pueblo indígena antes de la llegada de los europeos? También hay otras cosas que son sorprendentes alrededor del mundo. El pájaro de Saqqara, ¿no? Una escultura que se encontró en Egipto que tiene forma de avión y que Erich von Däniken en muchos libros ha retratado como una especie de modelo de un aeroplano, de un planeador. Y es que un científico hace unos años
hizo una copia exacta, casi a tamaño natural, y voló el pájaro de Saqqara. Pero no vamos a hablar ni del pájaro de Saqqara, no vamos a hablar de otros OPAR, que son objetos que están fuera del tiempo, sino de un caso sorprendente, que esto sí me parece increíble, que es el caso del soldado Gil Pérez. El caso de un soldado en el siglo XVI. Alejandro, cuéntenos, ¿qué es lo que es sorprendente del caso Gil Pérez y por qué es tan atractivo? ¿Por qué en el mundo del misterio nos llama tanto la atención? ¿Qué es lo que representa este caso para los investigadores de lo oculto, de lo desconocido, de lo insólito? Bueno, básicamente la historia de Gil Pérez nos lleva hasta el siglo XVI, un suceso realmente inusitado hasta el momento. De acuerdo a los cronistas de la época, en el año 1593, un soldado español que se encontraba en el palacio del gobernador en Manila, Filipinas, en aquel momento, mientras se dedicaba a realizar guardia, decidió en un momento efectuar un descanso en ese punto. La temperatura era muy alta y Gil Pérez, que era como se identificaba este militar, se sentía realmente agobiado por el calor, por lo cual decidió recostarse e intentar descansar un poco aquella mañana del 24 de octubre de 1593. De acuerdo a los datos históricos, tras este breve receso, tras este breve descanso, Gil Pérez nuevamente abrió los ojos, levantó su cabeza y lo que observó fue realmente sorprendente e inexplicable. Se percató de inmediato que no se encontraba en el palacio del gobernador en Manila, Filipinas. Para contextualizar a nuestros oyentes, Esteban, hay que tener en cuenta que Filipinas hace siglos fue colonia española y Gil Pérez no se hallaba allí efectuando esta labor para la cual él se encontraba destinado en este lugar, sino que comenzó a ver unas construcciones diferentes, personas muy extrañas, realmente un entorno que él no conocía, que él no había observado en ningún momento. Tras deambular por la zona, se percató que se encontraba en Ciudad de México, un lugar a miles de kilómetros al sitio en donde se hallaba inicialmente. Tras hallarse absorto, realmente sorprendido por todo esto, Gil Pérez fue apresado por unos guardias locales, quienes de inmediato lo llevaron al Tribunal de la Inquisición allá en Ciudad de México, en donde Gil Pérez fue encarcelado y en este lugar se le interrogó exhaustivamente. Los frailes y los militares, quienes recogieron el testimonio, no daban crédito de cómo este soldado había manifestado haber estado instantes previos en el palacio del gobernador en Manila, Filipinas. Realmente lo veían como un hereje, quizás alguien que estaba intentando engañarlos a través de la brujería o algún arte oscura. Tan así que el fraile Gaspar de San Agustín recolectó el testimonio de Gil Pérez de la siguiente forma y se los voy a leer, abro comillas. Mi nombre es Gil Pérez. En cuanto a estar aquí de guardia, hago en la medida de lo posible lo que se me ordenó. Se me ordenó esta mañana montar guardia a las puertas del palacio del gobernador de Manila. Sé muy bien que este no es el palacio del gobernador y evidentemente no estoy en Manila. ¿Por qué o cómo ha podido ocurrir esto? Lo desconozco, pero estoy aquí. Y este es algún tipo de palacio, así que cumplo con mi deber en la medida de lo posible. La pasada noche al gobernador de las Filipinas, Su Excelencia Don Gómez Pérez Dasmariñas, le cortaron la cabeza con un hacha y murió por esta causa. Lo curioso de todo esto es que a pesar de haber sido arrestado, el Tribunal de la Inquisición decidió liberar a Gil Pérez luego de que varios meses después llegase un barco
proveniente precisamente de Manila, Filipinas, este lugar en donde se hallaba Gil Pérez en una primera instancia. Cuando uno de los soldados que venía en esta embarcación fue interrogado, reconoció de inmediato a Gil Pérez y declaró haberlo visto precisamente en el palacio del gobernador de Manila, Filipinas, unos meses antes. Lo reconoció y gracias a este testimonio, los frailes y militares del Palacio de la Inquisición, de este tribunal de la Inquisición en específico en la Ciudad de México, decidieron liberar a Gil Pérez y desde entonces se han tejido todo tipo de teorías muy exóticas, muy extrañas y muy enigmáticas sobre cómo Gil Pérez pudo realizar este desplazamiento, este caso de teletransportación realmente inexplicable hasta nuestros días. Thomas Alvan Jambier es un escritor anglosajón quien publicó el libro Leyenda del espectro viviente en 1908 a través de la Harper's Magazine. Y se podría decir que esta es una de las primeras interpretaciones de esta historia del soldado Gil Pérez en Manila, Filipinas. Este volumen posteriormente tuvo una gran repercusión en 1910, no solamente en México, sino en buena parte del territorio mexicano, el territorio manito. Y es desde ahí en donde se puede ubicar este mito y esta historia tan enigmática a comienzos del siglo XX. Mark Zuckerberg, creador y CEO de Facebook, señaló que para el 2030 será posible la teletransportación. Según el controversial empresario, la implementación de la tecnología de realidad virtual ofrecerá una nueva manera de interactuar con la gente, pues permitirá sostener conversaciones fluidas y reuniones sin la necesidad de estar presentes. Agrega que el uso de la realidad aumentada por medio de un headset o un casco, un visor, pues, podría favorecer el medio ambiente al disminuir la cantidad de viajes que incrementan el impacto climático. Las estimaciones del empresario consideran que en menos de una década toda la tecnología estará orientada a que esta comunicación sea posible, con la que los trabajadores podrán vivir donde ellos quieran y podrán teletransportarse para cumplir con sus obligaciones diarias. Mark Zuckerberg dice eso, o dijo eso en el año 2021. Habla él de una teletransportación en el ciberespacio, o sea, de que nos conectamos nosotros y ya no tenemos que viajar para reuniones, viajar por trabajo, sino que simplemente desde nuestra casa, desde el lugar en donde estemos, pues podemos compartir, intercambiar ideas con compañeros de trabajo, con jefes, con empleados, con clientes. Y eso ya es una realidad. Yo creo que eso cada vez se hace más fuerte, más potente, sobre todo también por lo que decía Zuckerberg, que es el calentamiento global. Entonces la gente, pues además de que se ahorra una plata enviando a un trabajador para una reunión en otro país, pues se contamina menos, ¿no? Y creo que esto sí va a ser una realidad. Lo que Zuckerberg plantea es una teletransportación cibernética. La idea de que podemos comunicarnos a través de internet, como si una parte de nosotros, de nuestro espíritu, estuviese conectada en esta gran red por la que usted seguramente también me escucha. Pero bueno, esta es una teletransportación al estilo del siglo XXI, pero lo que le sucedió a Gil Pérez, como hemos escuchado, realmente es extraño, ¿no? Esta supuesta teletransportación de este soldado en el siglo XVI. Ya se hablaba antes de la bilocación, ha habido varios casos bastante interesantes registrados sobre todo por los hagiógrafos, aquellos que hacían las historias de los santos. Ya vamos a hablar de algunos de ellos, pero antes de eso, Alejandro, ¿usted qué piensa que sucedió? ¿Cuáles son las principales teorías acerca de lo que le pasó a este soldado español? De lo que vivió, según los documentos, este hombre llamado Gil Pérez. Desde luego que existen muchas teorías sobre qué ocurrió con Gil Pérez. La tesis
más mencionada por parte de los investigadores y periodistas del misterio es que claramente se trata de un caso de teletransportación muy extraño, muy inusitado, ocurrido en pleno siglo XVI, en los estertores de esta época. Por su parte, hay una fuente histórica bastante interesante. Al día de hoy no se ha podido comprobar. Sin embargo, algunos historiadores de la madre patria de España establecen que esta historia está recogida en un archivo dentro de la gran cantidad de documentos que se hallan en el archivo de Sevilla, y también habría el testimonio de estos insólitos sucesos en el Archivo General de Ciudad de México. Reitero, al día de hoy ni el archivo de Sevilla ni el archivo de Ciudad de México han realmente evidenciado la existencia de este documento oficial. Sin embargo, hasta el día de hoy se especula sobre su existencia. Algunos historiadores como Mike Dash, también anglosajón, un hombre quien se sintió fascinado durante mucho tiempo por esta historia, llegó a comentar en algunos de sus textos que claramente esta historia hace parte del mito, de las leyendas, del imaginario de la época de la colonia, y al no hallar un documento oficial específico de esa época, el señor Mike Dash establece que claramente esta es una historia poco veraz, poco auténtica, y claramente siembra una gran cantidad de dudas sobre su veracidad, sobre la realidad de estos hechos. Sin embargo, esta historia de Gil Pérez ha fascinado a una gran cantidad de expertos, también de curiosos, y podríamos decir que es uno de los casos de teletransportación, de extraño viaje en el tiempo más famosos e intrigantes desde hace siglos. Si existe un misterio insólito, extraño en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa, es la bilocación, la idea de que alguien puede estar en dos lugares a la vez. Testigos, escritores, historiadores, investigadores afirman que algunos santos tenían esa capacidad. Por ejemplo, San Martín de Porras, que habría sido visto en varios lugares a la vez en el siglo XVII en Perú. Es una historia realmente interesante. O Santa Teresa de Jesús, que también vivió en el siglo XVI. Hay algunas actas que están allí guardadas de los procesos de beatificación y canonización de esta mujer, que dicen que ella era vista en varios lugares a la vez. Especialmente hubo una monja, Sorana de Agustín, que dice que vio a la Madre Teresa de Jesús en su habitación, que la despertó y que al mismo tiempo después caminó y la vio en otro lugar del monasterio, en Ávila. Hay muchos casos, y hay todavía sacerdotes hoy en día que dicen que experimentan la bilocación, o sea, que la viven. Por ejemplo, allá en Culiacán, Sinaloa, a mis amigos de Culiacán, Sinaloa, ese país tan bonito que es México, y a esa ciudad tan bonita que es Culiacán, allá existe el famoso padre Héctor Orozco, sacerdote católico. Le llaman también el padre Jeringas. Y el padre Jeringas dijo en público hace poco que él podía estar en dos lugares a la vez, que él había vivido la bilocación y que él sentía cuando se partía en dos su cuerpo o su alma y podía estar en dos puntos en el mismo tiempo, algo que es imposible para la ciencia. Escuchemos al padre Héctor Orozco de Culiacán, al padre Jeringas, diciendo que él ha vivido la bilocación. Escúchenlo, por favor. ¿Qué puede estar tú en un lugar y en otro al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Una persona físicamente en dos lugares al mismo tiempo. ¿Usted tiene ese don? Pues mira, si el Señor me lo ha dado es para bien de su pueblo. ¿Para qué es utilizar ese don? Porque mira, por ejemplo, hay mucha demanda y ya no puedo. Si yo estuviera yo solo, no pudiera hacerlo. Teniendo el don de bilocación, puedes atender a más ¿Bilocaciones? personas. Sí, bilocación. Bilocación.
¿Sucede solo, sin que usted se lo proponga? Eso no depende de mí, depende del Señor. Ya es una... Eso depende del Señor, no depende de mí. El Señor no puedo usar yo ese don cuando yo quiera. Ok. Cuando el Señor quiere es cuando se usa. Entonces, ¿puedo tomar esa respuesta afirmativamente de que usted posee ese don? Pues sí, el Señor me lo ha dado. ¿De sanación? También el Señor me lo ha dado. El padre Jeringas de Culiacán, Sinaloa, en un video que publicó Relatos de Ultratumba, una entrevista que le hacen, y él afirma que sí, que él tiene el don de la bilocación, que él puede estar en 2 lugares a la vez. Él afirma que Dios se lo da en algún momento y es para que él pueda atender mejor, para que pueda estar, digamos, en 2 iglesias a la vez, en la calle y al mismo tiempo en un monasterio, entregando la palabra de Dios o haciendo la Eucaristía. Esto realmente es algo que la física considera que es completamente imposible. Ninguna persona puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Sin embargo, en el mundo pequeño, en el de las partículas, la física cuántica dice que sí es posible. Que sí es posible. Y que sí se puede. Y han demostrado que sí hay una especie de teletransportación a nivel minúsculo, pequeño. Y bueno, Alejandro, me gustaría preguntarle a usted si conoce otros casos recientes en la historia de personas que aseguren haber estado en 2 lugares al mismo tiempo o teletransportarse, ¿no? Es un caso bastante interesante. Muchos lo juntan con el fenómeno OVNI. Consideran que tienen que ver en estos acontecimientos casos de abducción. Muchos piensan que los ovnis son realmente viajeros del tiempo y lo que nosotros vemos allí cuando aparece una persona en un lugar donde no debería estar es simplemente que tal vez la han tomado y la han llevado allí. Otros hablan de que hay dimensiones paralelas y a veces nuestro mundo empieza a entrar en contacto con esos otros planos y entonces vemos otras personas como los doppelganger, ¿no? Los gemelos extraños que parecen aparecer de otra dimensión en nuestra vida. Hay casos muy famosos, de eso hablaremos después, sobre todo en Inglaterra, en Europa, de gente que asegura haberse visto a sí mismo. Imagínese usted que abría la puerta y se ve a usted mismo al frente, en el andén del frente de su casa. Los famosos doppelganger. Y este sí es un tema apasionante. Me acuerdo, por ejemplo, de Emily Sagué. Emily Sagué, si quieren, búsquenlo en internet, que es un caso muy tenebroso, muy extraño. Resulta que ella era una profesora de colegio de niños. Ella le iba muy bien. Trabajó 16 años de maestra y estuvo en 19 colegios. Sagué decía que vivía atormentada por su gemela maligna, por una especie de doppelganger que aparecía de un momento a otro. Dice que se le presentaba a los niños y que la imitaba y que incluso los trataba mal. Emily Sagué dice que era una presencia que la perseguía. Incluso también por allá Goethe, el famoso Johann Wolfgang von Goethe, que fue el gran escritor y poeta del Fausto, ¿no? Esa gran obra de la literatura alemana. Y él dice que una vez él iba para su casa, era una época que no había carros, que no había motos, que no había bicicletas, que no había nada. Y el señor Goethe iba para su casa caminando ahí y de repente vio una persona igualita a él. Y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Pues se asustó. Dijo, ¿qué es este señor que veo al frente que es igualito a mí? Y de repente, asustado, transpirando, volvió la mirada hacia adelante, tratando de verlo mejor. Y el tipo desapareció y salió corriendo. Y bueno, dice Goethe en sus memorias que varios años después lo volvió a ver. Y además, escuchen muy bien, tenía la misma ropa que el que había visto años atrás, del de la primera experiencia. La misma camisa, el mismo traje. Imagínense ustedes encontrarse con esta especie de seres que vienen de otro mundo, tal vez paralelo, o estos seres que tal vez seamos nosotros mismos. Es muy extraño. Errores en la Matrix, dirían algunos, los doppelganger. Pero bueno, ya no voy a hablar más yo porque les he contado un montón de casos y Alejandro es el invitado. Alejandro, cuéntenos, ¿qué otros casos hay de encuentros como los de Goethe o lo que hemos hablado acá, o del caso de Gil Pérez? ¿Qué casos similares existen en la actualidad? Hay un caso bastante sorprendente, Esteban,
también sobre teletransportación, sobre extraño viaje en el tiempo y en el espacio, que a propósito fue documentado en enero de 2017, es decir, estamos hablando de hace menos de una década. Y este suceso tan anómalo ocurrió en Indonesia, en específico en las playas de Sitepus, Sukabumi. Y resulta que en este lugar, en 2017, Nining Sunarsi, una mujer de 53 años, desapareció de una forma inexplicable en aquel inicio de 2017. De hecho, en ese momento y en ese lugar estaban presentes su hija y su nieto, y ambos quedaron realmente alucinados cuando observaron que en este caso Nining Sunarsi, esta mujer ya adulta, realmente había desaparecido sin dejar rastro. No la encontraban en ninguna parte de la playa, tampoco se la había llevado al mar, cuando de repente, tras año y medio de haber estado desaparecida, prácticamente casi que la habían declarado muerta a las autoridades oficiales, Nining Sunarsi apareció en este mismo lugar, en esta playa de Sitepus, Sukabumi, en Indonesia, ante realmente la mirada sorprendida, ante realmente un pronóstico reservado por parte de autoridades y familiares. No daban crédito a lo que observaban. Esta historia, a propósito, fue publicada en su momento a través del periódico británico Daily Mail, quienes recogieron cómo los doctores, los médicos de esta zona de Indonesia practicaron varios exámenes a Nining Sunarsi para percatarse sobre su estado de salud, y esta mujer estaba intacta, no presentaba ninguna lesión, no presentaba ninguna enfermedad, sus signos vitales estaban realmente estables. Y es así como este caso se convierte en uno de los sucesos más extraños de teleportación, más inexplicables de los últimos años. Sé que hemos hablado de muchos y sé que se va a repetir, lo sé, Alejo, usted es un investigador increíble, impresionante, impoluto iba a decir yo. Y bueno, Alejo, ya que usted está aquí en Cruz Escribiente y que nos están escuchando varios, hay un caso muy famoso que fue el de María de Jesús Agreda. Es uno de los casos más impresionantes de toda la historia, porque se narra que María Coronel y Arana, conocida también como María de Jesús Agreda, que estuvo por allá en un monasterio y que vivía allá, imagínense, la viviendo ahí entre monjas en un monasterio, y que vivió, imagínense, nació en 1602 en Agreda y murió en 1665, vivió 63 años, bastantes años para una época en la que las personas generalmente no pasaban de los 52, de los 45, y se dice que ella nunca salió de España, se la pasó allá rezando, se la pasó allá en el monasterio. Ustedes han visto esas monjas de clausura que nunca salen, pues se dice que ella se la pasó allá, pero esto es muy interesante porque hay unos documentos del Vaticano que aseguran que en la década de 1620 varios indígenas de Texas, de hoy el estado norteamericano de Texas, que en ese momento era pues una parte del Imperio Español que estaban explorando los conquistadores, afirmaron haber visto a una dama joven vestida de blanco, con una capa azul, que les hablaba en su propia lengua y que les hablaba de Cristo, y que era igualita a Sor María Jesús de Agreda, y que les explicó eso, que ella venía a evangelizarlos. Es un caso realmente extraordinario, porque cuando llegaron los conquistadores, los indígenas les decían: no, aquí ya vino una monja y nos cristianizó, y además bautizó a 2000 personas. Ya hay muchos que estamos bautizados, y además nos hablaba de los franciscanos y de su orden, y eso es realmente extraño y extraordinario. Y ahí uno se queda sin qué pensar, ¿no? Y bueno, ¿qué otros casos? No, ya hablamos de casos, pero ¿qué piensa usted, Alejandro, de todo esto? ¿Qué piensa usted de todo esto, de estas extrañas manifestaciones de bilocación? No sé, es que es muy raro.
es muy raro, o de transportarse, de capacidad de transportarse a otro lugar. No sé si los que nos están escuchando alguna vez han vivido algo así en su carne propia, porque hay personas que dicen que pueden desdoblarse y hablar con otros y después se despiertan, o que simplemente llegan más rápido a algún lugar. No sé, hay casos de gente que me dicen eso. No sé, Alejandro, ¿qué piensa usted del caso de Ágreda, de María de Jesús Ágreda, y del de Gil Pérez? ¿Son parecidos? ¿Qué hay allí en el fondo? ¿Qué piensa Alejandro Bernal? Particularmente, Esteban, yo diferenciaría bastante el caso de Gil Pérez con el de María de Jesús Ágreda. Yo creo que esta religiosa tan importante dentro del canon del catolicismo se debe más a un caso de bilocación, a un caso de un milagro realmente sorprendente. María de Jesús Ágreda, de hecho, es conocida hoy en día como la venerable Sor María o Madre Ágreda, y claramente esta capacidad de bilocarse, de acuerdo a las crónicas de la época, unas extrañas apariciones de esta religiosa en Nuevo México y Texas, que suscitaron una gran expectación en aquel entonces, en pleno siglo XVII. Tan así que este caso fue investigado en su momento por parte de los tribunales de la Inquisición, y en específico, y tras llevarse un proceso en contra de esta religiosa, fue absuelta. Creo que ese sería el único punto de coincidencia que veo entre Gil Pérez y María de Jesús Ágreda. Sin embargo, las causas y sobre todo la connotación religiosa de ambos personajes claramente los diferencia, y de ambos personajes me refiero a que María de Jesús Ágreda claramente es una mujer que es muy respetada dentro del cristianismo. Gil Pérez, me atrevería a decir que es básicamente una historia anecdótica, bastante extraña, bastante enigmática, pero que no pasa de ser simplemente eso. En el caso de María de Jesús Ágreda sí se pudo comprobar que esta mujer era capaz de bilocarse, o al menos así lo determinó el Tribunal de la Inquisición en ese momento. Así que este suceso que tiene que ver con esta religiosa María de Jesús Ágreda realmente hace parte dentro de los sucesos inexplicables, y al menos para mí no tiene ningún tipo de parangón respecto a los extraños sucesos e incidentes en los cuales se vio envuelto Gil Pérez. Bueno, Alejo, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Para mí es un placer. Usted es un gran investigador del misterio. Usted es una persona que es inquieta, que trabaja muy, muy duro. ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Dónde pueden buscarlo? ¿Cuáles son sus portales? Usted también tiene un canal de YouTube que se llama Mandrágora Misterios. Mandrágora Misterios. ¿Dónde pueden buscarlo usted? Y también, sobre todo, cuénteles a nuestros oyentes ¿qué más cosas hace el gran periodista colombiano Alejandro Bernal? Esteban, de nuevo muchísimas gracias por permitirme hacer parte de tu canal, de tu espacio Cruz Escribiente aquí en YouTube, uno de los canales más importantes respecto a divulgación de misterios en habla hispana. Y bueno, si les gusta mi trabajo, mi enfoque periodístico, los invito a que conozcan mi canal de YouTube Mandrágora Misterios. Les repito, Mandrágora Misterios aquí en YouTube, donde hablo sobre todas las novedades respecto al fenómeno OVNI. También realizo dossiers y videos completos sobre conspiración, nuevas fronteras de la ciencia, misterios de la historia. Esto y mucho más, les reitero, en Mandrágora Misterios, aquí mismo en YouTube. Y también los invito a que me sigan en redes sociales, en el otrora Twitter, que hoy en día se llama X, Instagram y TikTok, en @AleBernalPress con doble S.
Press de prensa en inglés, Ale Bernal Press con doble S en X, Instagram y TikTok. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Para mí es muy importante estar en contacto con ustedes. Este podcast lo hicimos, el del soldado Gil Pérez, porque ustedes me lo pidieron. Ustedes me dijeron, oiga, hablen de este caso histórico que es impresionante. Pronto vamos a hacer más audios, más programas. Hacemos uno cada 2 días. Estamos en todas las redes de podcast del mundo. Para mí es un placer trabajar aquí, porque de alguna manera cuando yo estoy aquí hablando frente a un micrófono, estoy comunicándome con ustedes. Tal vez esta voz que llega hasta su casa, hasta su trabajo, hasta el lugar en donde ustedes estén, ya la haya yo grabado mucho tiempo atrás. Es una forma de viajar en el tiempo como Gil Pérez y viajar en el espacio. Usted puede estar en Chicago hasta ahora y yo lo grabé aquí en Bogotá. Usted puede estar en este momento en Australia. Hay mucha gente que nos escucha en Australia, pero usted escucha mi voz como si estuviera ahí al lado, haciéndole compañía, ayudándolo. Viaja en el espacio y en el tiempo. Eso hace 100 años sería de brujos. Nos hubieran quemado a todos en la Inquisición. Por eso nosotros somos un grupo de personas que nos gusta el misterio y que tenemos la mente abierta. ¿Qué tal que uno no tuviera la mente abierta? ¿Qué tal que uno diera por sentado todo? Que algo como de lo de Gil Pérez no pudiera existir. Entonces seríamos cerrados. Seríamos como los burros, hacia adelante, caminando siempre hacia adelante, hacia allá un abismo sin saber que al lado puede haber mejores caminos, montañas, sin poder ver la luna, sin poder ver el sol, sin poder preguntarnos qué hacemos aquí. Y eso es lo que hacemos aquí en Cruz Escribiente, y por eso pues quiero invitarlos. Queremos viajar por el mundo. Yo quiero conocer las pirámides, nunca he ido a Egipto. Quiero conocer las pirámides y quiero viajar con ustedes. Quiero viajar con ustedes a Egipto, quiero viajar con ustedes, conocer la Esfinge, quiero viajar con ustedes, ver las arenas del Sahara. No conozco, quiero ir con ustedes. Dentro de poco en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, así son, en X, en Instagram, en Facebook, me buscan como Cruz Escribiente, ahí vamos a colocar la información. También vamos a hacer unos cursos virtuales porque yo escribo libros, entonces si quieren escribir libros, vamos a hacer cursos de cómo escribir libros y voy a enseñarles y les voy a decir cuáles son mis tips. Y también pues si los quieren leer, por ahí está Expedientes X Colombia, Los monstruos en Colombia sí existen y el libro negro de la brujería en Colombia. Lo consiguen en cualquier librería del país, son libros hechos para ustedes. Y bueno, yo solo les digo que yo quiero que a usted le vaya bien en la vida. Mire, hay una cosa que yo hablaba con mi esposa y es que a mí me gusta que todos los que están al lado mío, todas las personas que conozco les vaya bien. Porque si a una persona que está al lado tuyo, sea tu hermano, sea tu amigo, sea tu esposa, sea tu jefe, le va bien, a ti te va bien. A mí me va bien si a usted le va bien, porque usted me escucha y porque podemos juntos conocer el mundo. A mí me va bien. A mí me va bien si a mi esposa le va bien. Me encanta que le vaya bien. Hay gente que es envidiosa, que piensa mal, que siempre está odiando a otros, sin conocerlos. No me gusta ese músico, lo odio. Y le desea cosas malas. Y odia a políticos. Bueno, los políticos sí, a veces se hacen odiar, porque pues la política es el arte de la mentira y además hay detrás de ellos conspiraciones y cosas terribles. Pero al margen de eso, yo, así usted sea político, le quiero decir que le vaya bien. Si a usted le va bien, a mí me va bien. Quiero que le vaya muy bien en la vida, que sus sueños se cumplan. Yo quiero que usted pase esos problemas, esos tragos amargos que a veces tenemos en la vida. Yo quiero que a usted le vaya bien. Y yo por eso les digo al final, no por marca ni por marketing. El otro día me decían, ay, ¿usted por qué le dice a la gente que la quiere sin conocerla? Es puro marketing. No, es que si a la gente que me escucha, que es usted, le va bien y se siente bien, eso para mí es algo fabuloso porque me conecta con ustedes. Para eso estoy aquí. Y por eso le voy a decir lo que siempre digo cuando cierro mis podcasts. Y lo voy a decir ya. Que a usted, esté donde esté. Esté donde esté. Encuéntrese donde se encuentre. Le vaya bien. Porque yo, aquí, sentado frente a un micrófono, yo, Esteban Cruz, @Cruz Escribiente, yo a usted lo quiero mucho.